Durante la licenciatura tuve la oportunidad de estudiar el tema en efecto, cómo San Pablo cita el Antiguo Testamento en la primera carta a los Corintios. Aparecerá el dato luego también de cómo en la citación del Antiguo Testamento en el Nuevo, en el caso de 1 Corintios aparece muchas veces, no solo de manera explícita, sino también implícitamente aparecen varias veces, como lo veremos. Bien, pues agradezco a Dios en primer lugar y luego a la sociedad esta oportunidad, y es un honor poder presentar este tema a ustedes. Bien, la importancia de San Pablo, no solo para el estudio de la Sagrada Escritura, sino también para la conformación de lo que después de Cristo desde luego dispuso para la Iglesia. San Pablo también cultivó mucho sobre no solo la organización de la Iglesia, sino también, como dice aquí el Papa Benedicto en el año 2007, habló sobre los apóstoles, habló sobre San Pedro y su labor en la dirección de la Iglesia, pero también habló sobre San Pablo y cuál es su labor. Bien, por los estudios de Biblia saben ustedes cómo los dos intervinieron para poder encauzar esa vida divina que Jesucristo había dejado a sus apóstoles. Y la labor de San Pablo, entonces, además de evangelizar a los llamados pagano-cristianos, San Pedro lo hizo con los judeo-cristianos. San Pablo también fue el primero, se le llama el primer teólogo, de hecho, porque sus cartas están llenas de teología. Y entonces es especialmente para los que estudiamos, tratando de profundizar más en la Sagrada Escritura, vemos en efecto no solo lo complejo, sino también lo apasionante que es estudiar a San Pablo. San Pablo, decía el Papa, obtuvo el don de poder profundizar la riqueza de la fe, y eso es lo que hizo en efecto. Bien, este es un poco, en esto va a tratar un poco la presentación. Primero, la elección del tema, porque lo pensé un poco, sino también el pasaje, luego el pasaje y su contexto, el análisis del texto, pero solo unas pinceladas, porque se trata sin más de una breve presentación, porque saben, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar el tema. Esos a veces se sorprenden, no solo mis alumnos, sino los amigos todos, cuando les digo que pues es un estudio de 6 versículos, la tesis doctoral, como quedó reseñado en el título. Son los primeros 6 versículos de 1 Corintios 10. Entonces, y da para más, ciertamente. Lo que hicimos, y me recuerdo, un profesor mío decía: mira, las tesis se dejan, no se acaban, porque nunca en efecto se va a agotar un tema. Entonces, cuando toca, porque podríamos seguir interminablemente el estudio de un texto, y siempre hay para más, pero es conveniente siempre dejarlo para luego. El análisis, entonces, apenas unas pinceladas y luego las conclusiones del estudio. Bien, en primer lugar, pues San Pablo apasiona mucho, de verdad. Los evangelios, desde luego, porque presentan a Cristo y lo que hizo y dijo. Desde luego,
pero San Pablo de verdad como que configura bastante, concreta mucho lo que vino a hacer la iglesia después. De hecho, él es el primer escritor, es el primer agiógrafo del Nuevo Testamento. Él es el primero que escribió Primera Tesalonicenses en el año 51, antes que los evangelios incluso, y entonces es por eso tan importante. San Pablo tiene una triple cultura, podríamos decir. San Pablo es judío, desde luego, por su nacimiento, por su cultura judía y su amor a las Escrituras, desde luego, su celo por Dios, desde luego, pero también es de cultura helénica. Y de hecho se ve, él mismo escribió en griego, desde luego, y se movía en la cultura griega. Tarso era tenido por un centro cultural importante en esa época, y luego era de ciudadanía romana. Y alguna vez utilizó San Pablo esa ventaja que le daba ante las autoridades romanas. Eso en Hechos de los Apóstoles aparece algún episodio concreto en que eso pues se sirvió de ello para adquirir ventaja. Y luego, desde luego, lo que le mueve a Pablo, el apóstol Pablo, a escribir, desde luego, pero sus correrías apostólicas, pues es su amor a Jesucristo, desde luego. Y se ha visto, en efecto, de que a diferencia de como los judíos, especialmente la exégesis judía de entonces, y aún ahora podríamos decir, por su amor a la revelación, a lo que Dios les entregó, que es la Sagrada Escritura, los judíos parten de la Sagrada Escritura en la consideración de todas las cosas. En cambio, Pablo, desde su fe cristiana, desde su unión con Jesucristo, mira hacia atrás, mira el Antiguo Testamento, como de hecho se ve, y no es que menosprecie el Antiguo Testamento, al contrario, se sirve del Antiguo Testamento para dar a entender en efecto lo que quiere enseñar. Y también es claro entonces el amor que tiene el apóstol a las Escrituras judías. Llamamos las Escrituras judías, así lo referimos frecuentemente en el estudio, porque en efecto es la Biblia judía, las Escrituras judías, porque no hay, entonces no lo llama desde luego Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo todavía para que pudiera tratarse las Escrituras judías como Antiguo Testamento. Y su exégesis entonces es, como decíamos, desde su experiencia de Cristo, según habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, o los otros capítulos también, el 22 y el 26, acerca de su encuentro con Jesucristo. El mismo en Gálatas también habla sobre esto, y se ve desde luego ese momento del encuentro con Jesucristo es lo que le cambia totalmente su visión de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación, de su misma vida. Bien, en cuanto a 1 Corintios y el uso del Antiguo Testamento, había hecho un poco el estudio, y hay dos formas principales de citar un escrito, y lo hacemos frecuentemente en los estudios. Hacer una cita explícita, tomar un texto y ponerlo dentro de la hilación de nuestras ideas, haciendo la referencia ciertamente, y las alusiones.
a la Sagrada Escritura, las alusiones concretas. Bien, esto lo recogí al fin también en el estudio solo como referencia. En 15 ocasiones utiliza el apóstol la Sagrada Escritura utilizando una fórmula de introducción, como dice Moisés, como dice la Escritura o las Santas Escrituras. Bien, en 15 ocasiones utiliza el apóstol el Antiguo Testamento, pero también alusiones. Había contabilizado también 19 alusiones al Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Entonces, pues es lógico considerarlo en efecto, porque el apóstol, decíamos, no solo es de cultura, sino de nacimiento, es judío y bebió de las Escrituras desde su familia, desde luego, como cualquier judío piadoso. Y él más, como decía, como escribe en Gálatas también, en su celo por las tradiciones de sus padres, pues nadie le ganaba. Entonces fue de esa manera. Pero también hay dos pasajes concretos en 1 Corintios que son como de mayor, donde se nota la influencia de la Sagrada Escritura como de manera especial. La primera cita que aportamos aquí, que señalamos, el capítulo 15, en el capítulo que habla sobre la resurrección de los muertos, es una alusión genérica a la Sagrada Escritura, porque dice, porque yo también, dice, he recibido lo que transmití. Y esto es, y entonces empieza que Cristo padeció según las Escrituras, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Bien, está esa cita concreta en donde se nota, en efecto, utiliza la Sagrada Escritura de manera genérica para apoyar, en efecto, esto. Pero está nuestro texto en concreto, en 1 Corintios 10, 1 a 13, que en los estudios bíblicos se habla de se ha catalogado, aunque hay diversos pareceres también, pero se ha catalogado como un midrash también, es decir, lo que dice aquí la explicación, una actualización en clave cristiana de la peregrinación de Israel a través del desierto. Y va sacando poco a poco va aludiendo a la Sagrada Escritura, como veremos ahora en el texto concretamente. Bien, el pasaje en concreto y su contexto. Bien, este pasaje entonces en el Antiguo Testamento hay múltiples ejemplos de este hecho, de la actualización de un hecho salvífico, la interpretación entonces de que eso que había sucedido se vuelve a actualizar. Y esto, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, por nuestra lectura de la Sagrada Escritura, la segunda parte del libro de la sabiduría pues, trae a colación, vuelve a presentar, pero como volviendo a suceder incluso, esos acontecimientos del Éxodo. Y hace el autor sagrado en sabiduría pues, una antítesis. Hace 7 antítesis, según me recuerdo, de lo que beneficiaba a Israel y de lo que agraviaba al pueblo egipcio, y cómo Dios salvaba a Israel y cómo sigue sucediendo esto. Bien, pero también, como veremos en los textos, también la misma Sagrada Escritura hace actualizaciones, hace relecturas de acontecimientos sucedidos. Con frecuencia vienen a actualizarse el sentido de esos acontecimientos. Bien, el contexto concreto de nuestro pasaje es
se encuentra dentro de esas preocupaciones, ciertamente. 1 Corintios, sabemos de qué trata, las preocupaciones del apóstol para dirigir la comunidad cristiana en Corinto. Tenía muchas preocupaciones y ahí va el apóstol resolviendo varias de las cosas que suceden. Pero en concreto, en nuestro pasaje, a partir del capítulo 8, le plantean al apóstol Pablo, de si los cristianos pueden comer lo que se llama técnicamente los idolotitos, es decir, la carne sacrificada a los ídolos. Vuelve a traer a colación este hecho concreto en el capítulo 10 mismo, después de nuestro pasaje. Bien, está dentro de ese contexto. Y para eso, antes también, Pablo había hablado de todo me es lícito, en el capítulo 6, pero no todo me voy a permitir. Y entonces aduce también su propio ejemplo, pone dos ejemplos a los corintios de por qué pueden o por qué no pueden comer de los idolotitos. Entonces, dos ejemplos claros. Primero, el suyo, el capítulo 9, en donde dice por qué él se ha desprendido de todo, porque, bien, eso por un lado. Y en el capítulo 10, que estamos tratando y que hemos estudiado, pues pone el ejemplo de los israelitas, de nuestros padres, dice. Entonces, trae estos dos ejemplos. Entonces, aquí es donde se inserta entonces nuestro pasaje. Bien, esta es la traducción que al final, después, como suele hacerse en un estudio de la Sagrada Escritura, pues hay que tratar de ir ciertamente al original. En este caso, al griego, ciertamente, el texto, la lengua en la que escribió el apóstol. Y esta es la traducción que me pareció, después de corroborar no solo la crítica textual en realidad, sino las distintas traducciones hechas también, pues esto es lo que ha venido a hacer, más o menos. En efecto, no quiero que ignoréis, hermanos, dice, que nuestros padres todos estaban bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no encontró agrado en la mayoría de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como figuras para nosotros. Bien, esta sería la traducción, entonces, que me pareció más oportuna, tratando también de hacer una traducción un tanto más literal, porque en los estudios bíblicos es conveniente hacerlo así. Aparte del principio fundamental de interpretación de que hay que tratar de conocer qué es lo que el geógrafo quiso decir primero. Es un principio fundamental en la interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que quiso decir el autor? Y por eso hay que ir no solo a la crítica textual, sino la crítica de la historia también, la historia del texto, la historia propia en realidad en que se generó el texto también. Entonces es fundamental, y por eso esta traducción. Bien, entonces unas pinceladas, aunque haciendo la noción completa de que al final tenía
y lo justificaba a la hora de estudiar el pasaje. ¿Por qué tomé solo estos primeros capítulos? Me interesaba en concreto un poco la dimensión sacramental de su interpretación, la interpretación del apóstol. Porque habla ciertamente de manera indirecta, ya lo diremos, pero habla del bautismo y de la Eucaristía principalmente, como lo veremos en un momento. Bien, unas pinceladas en cuanto al texto en concreto. Bien, total, es una presentación, no es una disertación exhaustiva del pasaje, pero unas palabras que pueden ayudar a entender un poco lo que vino a decir. Bien, primero la palabra hermanos que aparece aquí. Bien, hermanos indica aquí miembros de la comunidad cristiana a la que el apóstol se dirigía. No se refiere, por lo tanto, a los judíos como religión, no se refiere a ellos, sino a los que se han convertido. Sin embargo, toma muy en cuenta ciertamente a los que, dejando el judaísmo, han abrazado la fe en Cristo, y por eso utiliza el Antiguo Testamento, es evidente, porque los judíos, los de cultura judía, los de procedencia judía, conocen las Escrituras, y por eso utiliza las Escrituras judías también. Bien, y también es una expresión esta de persuasión para hablar en público principalmente, o en una carta, como sucede aquí en efecto. Y su uso es frecuente en la primera carta a los Corintios. Nuestros padres, ¿a qué se refiere con esta expresión? Bien, se refiere sobre todo a lo que podríamos llamar los antepasados suyos. En particular, se refiere a los protagonistas de los hechos del Éxodo. Porque, en efecto, habíamos leído que decía, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estaban bajo la nube y todos atravesaron el mar. Bien, nuestros padres entonces se refiere al pueblo de Israel, pero en esa época concreta, entonces, eso de la estancia del pueblo de Israel en el desierto, cuando habían sucedido esos acontecimientos que viene a referir en efecto. Los destinatarios de la lección son, decíamos, judeocristianos y pagano-cristianos también, porque la comunidad cristiana de Corinto era mixta, hasta cierto punto más de procedencia del paganismo, sí, fundamentalmente. De hecho, sí, ciertamente lo que hacía San Pablo siempre es ir primero a una sinagoga, eso es lo primero que hacía. Sus correligionarios, con quienes podía entenderse mejor, pues les daba la oportunidad primero. Pero después cuando crecía la comunidad, ya se desligaba de la sinagoga regularmente. Bien, pero